están? Bienvenidos nuevamente aquí con nosotras. Nos presentamos como siempre, yo soy Alma Celina Jessica Jerez por acá. y esto es Las Déboras. Estudian. Eso. Y en esta ocasión les vamos a platicar, regresamos al Nuevo Testamento, ya saben que vamos una y una. Entonces en esta ocasión vamos a platicarles de una mujer que no era hebrea, no era judía y tuvo un encuentro muy interesante con Jesús. Nos muestra una faceta de Jesús que como que a lo mejor no nos checa mucho con lo que pensamos que es Jesús, pero fue una interacción bien interesante y vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de la mujer sirofenicia. Sí, Eh, lo que decíamos es que hay cosas que tal vez nos chocan porque vemos a un Jesús un tanto extraño. Un sí, tanto extraño. Pero vamos a conversar al respecto. Ya, Alma, dale nada más. Cuéntanos. va. Pues bueno, ya saben, primero les ponemos el contexto de la historia. Esta historia la encontramos en dos de los evangelios. La encontramos en Mateo 15, de los versículos 21 al 28, y en Marcos, capítulo 7, del 24 al 30. Y lo que se nos dice es esto, nos dice que Jesús y sus apóstoles, sus discípulos, se van a la región de Tiro y Sidón, que esto no es Israel, esto es afuera. ¿Sí? Entonces se van para allá. Jesús no quiere o sea, anda así como de incógnito, no quiere que lo vean, pero alguien se entera y entonces llega esta mujer pegando de gritos, así nos dice la Biblia, que va dando voces, o sea, pegando de gritos, va caminando atrás de él y de los apóstoles, diciéndole, Jesús, hijo de David, por favor, ayúdame, porque su hija estaba endemoniada. Entonces, por favor, Señor, por favor. Y Jesús no le contesta. Y son los apóstoles los que le dicen, Señor, dile que se vaya, porque o sea, nos está incomodando. O sea, es así como de, hoy, o sea, sí, qué vergüenza que viene gritando aquí atrás de nosotros. Y entonces hasta que ella se le arrodilla, o sea, ya llega con él y se le arrodilla y le dice, por favor, ayúdame, ayuda a mi hija. Y entonces Jesús le dice, es que yo vine a las ovejas de mi padre, del pueblo de Israel. Y ella le dice, sí, pero ayúdame. Y entonces Jesús le dice, es que no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Y ella dice, sí, señor, pero aún los perros que están abajo de la mesa comen las migajas del pan de los hijos. Y entonces Jesús le dice, mujer, tu fe es grande, tu hija ya es sana, tu hija ya está liberada. Y en ese momento la Biblia dice que en ese momento la niña fue liberada y cuando ella regresó a su casa, la niña ya estaba sentada en su cama bien y tranquila. Entonces es una historia que tiene muchas cositas que la leemos y para nosotros acá en Latinoamérica en 2025 es así como una más de las historias de sanidad y liberación de Jesús. Pero no, tiene, tiene mucha información y tiene muchos aspectos bien interesantes esta historia. Sí. Bueno, lo primero de decir que Ciro Fenicia o Cananea también es conocida como Cananea. Y claro, se juntan en estas historias varias aristas. Ella no es judía, no es de su pueblo. Em, También es madre, su hija está atormentada por un espíritu, entonces se cruzan varias cosas que son interesantes y tenemos a un Jesús más encima en un relato que, claro, que es cuestionado, uno dice por la respuesta, por la connotación, pero también porque, como dice Elsa Tames, que hizo cambiar de idea a Jesús. La interacción con esta mujer le Sí, hizo cambiar de idea y eso ya es como, wow, eso ya es un punto importante. Entonces, si partimos por el principio, hay un hecho interesante y es que estamos en el siglo I. Recuerden que las mujeres no interactúan en la vida pública, no hablan con otros varones que no sean sus esposos, como es el texto, en su casa. No, no es que se le ocurrió ahí al escritor bíblico, sino que en realidad es parte de la cultura de la época, que sí, las mujeres interactúan con otros hombres solamente en el espacio de su casa y son hombres de su familia. sí, Ya, pero en la calle no. Entonces aquí nosotros nos encontramos a Jesús en otro territorio,
¿no es cierto? No estaba ahí en Jerusalén como la gran parte de los relatos, sino que está en la región ahí de Tiro y Sidón y aparece esta mujer. Ya interesante que esta mujer, estando en otra región, escucha la voz de Jesús, sabe quién es él, Y sabe eh, quién es. y empieza a gritar detrás de él. Y eso es como ya muy, muy Sí, loco, porque claro, está en un contexto público, está en la calle y se dirige a un hombre. Entonces, no es que estas costumbres solamente eran del pueblo judío, sino que en general en la época las mujeres tenían en la mayoría de los pueblos una vida pública muy restringida. Por lo tanto, salir a... No es como hoy día que yo voy a la calle y llego y le pregunto a cualquier persona, me dice la hora y empezamos a conversar y en el ya. paradero. Ya, no, en ese tiempo Sí, no. no, Por no, lo no, tanto, no. cuando ella comienza a gritar detrás de Jesús, ya nos da una muestra de una profunda valentía, pero una valentía que también nace de la necesidad, Sí, porque el sí, relato sí, bíblico nos dice que su hija estaba atormentada, que su hija, ¿no es cierto?, tenía espíritus, ¿no es sí. cierto? Que su hija era atormentada por los espíritus. Entonces, si ya vamos al escenario, si ya nos imaginamos la realidad de esta mujer en que debe haber buscado por todos lados sanidad, era una niña. O sea, Sí, su hija era era una una niña, niña sí, que estaba atormentada por estos espíritus. Entonces, quizás qué viviría, cómo viviría. Ya conocemos otros relatos del texto. Bueno, entre paréntesis, sabemos también muchas veces que en ese tiempo ciertas, lo que para nosotros hoy día son enfermedades de salud mental, también. eran Ujú, consideradas, por ejemplo, como esquizofrenia, eran consideradas en ese tiempo como espíritus, ¿ya? Eso claro. tampoco no quita que puedan existir. Como dijo Sí, mi profe en claro. psicopatología, estuve estudiando psicología, sí, también. En psicopatología decía, bueno, si no está en el DSM-5, si no está en el CIE-10, busca un exorcista. Eso nos dijo en la primera clase de psicopatología y nosotros quedamos así como, ¿es broma? No dijo, no No. es broma. Hay cosas que no Sí, tienen explicación lógica. hay Busca cosas un que no cura. son de acá. Sí. Sí, sí, Entonces, y sí. sinceramente yo considero, mi opinión muy personal, en que, claro, en muchos casos que son de salud mental, en efecto, Son, son pero sí, espirituales. sí, yo lo he visto. Yo he sido Sí, testigo, sí, testigo de que hay más, hay más. sí, sí, Entonces, sí. claro, volviendo ya Es- a la historia, nos damos cuenta de que ajá, qué experiencia viviría esta mamá. O sea, yo no soy madre, pero no sé, yo ni siquiera con alguien cercano o viendo a otro niño que aunque no tenga ningún vínculo conmigo, que esté siendo atormentado, que esté sufriendo. Otro relato nos dice en posesiones ahí en el texto bíblico, en la Biblia, que son azotados, de que el espíritu, ¿no es cierto?, los maltrata, los golpea. un Y muchacho que dice que lo azotaba y que lo mandaba, lo echaba al fuego. así es. No nos Sí, dice más este relato, solamente nos no, comenta esto, que es los padecimientos. Entonces, yo imagino a esta mamá tratando de buscar ayuda por todos lados, buscando quién la puede socorrer, y se entera, bastante probable, estamos inventando esta parte de la historia porque no sale en el texto, desde sí, la no sospecha, está. como dice la Schussler, desde la sospecha. Y en que tal vez pensamos, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo voy a poder quitarle esto a mi hija? Y probablemente se entera y le dicen, oye, ¿sabes qué? En Jerusalén hay un hombre que hace milagros, que sana gente, que ya ha sanado a otras personas endemoniadas y viene para acá. Y dicen que se Sí. viene al pueblo, que se acerca. Y yo imagino que la mujer dijo, ya, es como, De ¿qué aquí me pierdo? agarro. ¿Qué Sí, pierdo? ¿ya qué? ¿Ya qué? Y parte detrás de Jesús. Y obviamente Jesús le seguía una multitud por donde iba y lo más probable es que ella, la única forma de hacerse escuchar, y ahí no le Era importa gritarle. protocolo, se lo echa al bolsillo y Sí. comienza a gritar Y detrás de Jesús. precisamente, ¿no? Hablando de eso, de cómo era la vida pública de las mujeres, es que no solamente es el hecho de que se acercara a hablarle, el hecho, o sea, ¿cuál debe de haber sido su desesperación como mamá? De plano de ponerse a gritar para llamar su atención, ¿no? O sea, no como, y ni siquiera fue de llegar y, oiga, disculpe, señor Jesús, no. O sea, fue así de, ¡Jesús! Porque lo más probable es que haya mucha gente que no se haya podido meter entre medio, entonces como Sí, ya, por favor, Jesús.
Sí, Y sí, también encontramos un contexto que es hostil porque en el tiempo de Jesús, estoy buscando el texto bíblico, en el tiempo de Jesús había cierta hostilidad hacia los otros pueblos. No sí. era solamente hacia los samaritanos, en general a todo En lo que no fuera general, judío, que era sí, gentil, sí, claro. todo lo que no es Sí, sí. judío, por lo tanto hay cierta reticencia hacia ellos. Por eso que el concepto que nos da el relato en que ella, bueno, los discípulos lo primero que les dicen es despídela. Así como, oye, Dile que despídela, ¿qué quieres gritar? ¡Qué vergüenza! qué vergüenza, nos están viendo todos. O sea, ¿De qué vergüenza sí, sí, para sí, ellos? ¿No es cierto? sí, sí. Eh, claro, espíritus inmundos. Y me encanta este texto, por eso quería buscarlo, porque me encanta este texto en Ah, el versículo 25 porque en versión Reina Valera dice, porque la mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, que oyó que venía Jesús, quién era sí. Jesús, dice, vino y se postró a sus pies. Ujú. Vino y se postró a sus pies. Y eso es como, es súper significativo, porque evidentemente ella no era judía, tal vez mayor atracción hacia la figura de Jesús, más allá que alguien que la pudiera socorrer, no había. Por lo Ujú. tanto, ella se entera de quién es Jesús, pero hay algo clave, que se entera quién es Jesús y cree, por lo tanto, quién es Jesús. Y ese Sí, no es un detalle menor en esta historia porque ella tal sí, vez, como muchas de las épocas, podrían haber escuchado que sí, que los judíos que esperaban a un Mesías, que sí, que iba a llegar y todo eso, pero es distinto que el relato te diga que ella escuchó de Jesús y creyó en Jesús, y fue y se sí, postró. ¿Qué es postrarse a los pies? Es reconocer, ¿no es cierto?, la soberanía del otro. No nos postramos ante los pies de cualquier persona, sino que el postrarte a claro. los pies es una rendición hacia quien está al frente tuyo. Y eso es clave para entender el desenlace de toda la historia. Y sobre todo porque Sí. no podemos olvidar que Jesús tiene una misión clara. Y lo dice en el diálogo, Ajá, porque le dice, cuando le hace la petición que por favor socorra a su hija, Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos. Es decir, los Jesús hasta hijos. aquí tiene un objetivo súper claro y es que yo vengo a las ovejas de Israel. Yo vengo a este es mi pueblo. Eso no significa que en el corazón de Dios no hayan estado las otras naciones ni los otros pueblos. Pero Jesús No, en claro. ese momento de su ministerio viene con un objetivo súper claro, que es predicar a Su las ovejas pueblo, de Israel. Pero pasa claro. algo curioso con estas ovejas, pues. Que son rejegas, rejegas, son duras. Y por eso que esta historia es Sí. tan clave, porque las ovejas salieron media duras. Sí, de hecho viene, Jesús viene en ese mismo capítulo, en unos versículos antes, viene, precisamente ese capítulo empieza cuando Jesús habla con los fariseos de que no se lavan las manos antes de comer, ¿no? Y entonces que les dice que no importa, o sea, que la cosa no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de la boca. Y entonces cuando termina de hablar de los fariseos, con los fariseos sobre eso, los discípulos le dicen, ¿nos puedes explicar esta parábola? Y Jesús así como, no entienden. O sea, esto no es una parábola, no entienden. Entonces, o sea, estaban duras las ovejas. Sí, de hecho muchos de los evangelistas tienen esta descripción y es que nos muestran unos discípulos que en muchos No casos no capta. captaron, no, Eh, no captaron. Y eso es a mí, yo siempre hablo de la construcción del texto y sí, pues, mi cerebro ya funciona así a partir de pensar en todas esas variables juntas. Y por qué lo menciono? Porque aún así que el texto está, la Biblia está escrita en un contexto profundamente masculino, era lo normal, era la época, ¿Sí? no podíamos esperar menos, era la Otra época, cosa no se podía. Ujú. no podíamos esperar menos. Entonces, a lo que voy es que nos presentan los diferentes evangelistas a los discípulos como personajes, bueno, los discípulos y en realidad la comunidad, gran parte de la comunidad, los liderazgos sobre todo, que son Sí, difíciles de comprender este mensaje, pero hay una contraparte que yo como amante de las historias de las mujeres de la Biblia amo,
que ahí donde yo de verdad encuentro la inspiración del texto divino, porque, hermana, aunque yo siempre esté hablando de cómo se construyó el texto, yo no dejo de creer en la inspiración divina. ¿Pero por qué? Precisamente por el argumento que voy a dar. Porque aún que estamos en un mundo muy masculino, en una sociedad patriarcal profundamente, donde las historias que se muestran, obviamente en mayor proporción, son de varones, Son de porque es un varones. mundo donde los discípulos, gran parte eran varones, y las mujeres también eran discípulas, ya ese viene por otro capítulo, las mujeres también fueron discípulas de Jesús, pero evidentemente no vamos a encontrar más detalles porque los ojos en ese momento de quienes escribieron estaban Los obviamente en varones, Jesús, estaban en quienes, en los discípulos que le seguían, claro. los más cercanos, pero hay un detalle hermoso y le invito a leer los evangelios de corrido, porque se va a dar cuenta que mientras algunos están diciendo que los discípulos no entendieron que Jesús trataba de explicar y no entendían, sí vamos a encontrar episodios como este en que las mujeres, los evangelistas que están escribiendo, nos dicen que sí entendieron, como la sirofenicia, como en Juan la mujer samaritana, como Marta y María. Marta y Entonces, María. mientras nos están diciendo que pucha, Jesús explicaba y ellos no Y entendían, estos nomás, ¿no? y las mujeres que se supone que son más lejanas a estos episodios de Sí, discipulado, de enseñanza, la Biblia, también los evangelios nos dicen que las mujeres habían acompañado a Jesús en parte importante de su ministerio, pero sí los evangelistas nos muestran a estas mujeres que sí entendieron, porque estaba hablando con la sí. samaritana de espacio, un espacio, un diálogo muy hermoso de sobre la adoración, después con Marta, Marta a partir de la resurrección. Marta es la primera que declara que tú eres el Cristo, antes que Pedro, por cierto. Ella es la primera que declara. Después su hermana María en un episodio le está ungiendo los pies. O sea, ellas, como, y Jesús lo Entendieron. reconoce, ella se está Ujú. anticipando. Y asimismo, anticipando lo que iba a pasar en la cruz, a eso voy. Sí, sí. Y asimismo, en esta historia, nosotros vemos que esta mujer que se postra delante de Jesús, ella sí entendió quién era Jesús y el poder que Jesús tenía. Y de hecho, Sí. eso, y ahí donde nos llama la atención el relato, por lo general, cada vez que se predica esto, se centran en los perrillos. Sí, Así como, ¡ay, qué duro Jesús! Porque los pero es tomó que de sí, perro. ¿no? O sea, sí, sí también llama mucho la atención que llama mucho la atención o sea, porque siempre tenemos esta imagen de un Jesús amoroso, de un Jesús tierno, de un Jesús Pero así Jesús como que, también tuvo su ¿no? arranque, Que la Jesús ira tenía santa. cara, también tenía sí, tenía su ira santa y tenía su carácter, o sea, no, vaya, para empezar, ¿Pero Jesús con no era quién? este ¿Con quién lo hippie tuvo? wannabe que nos quieren pintar, ¿no? No, Jesús no era así, ¿no? Y entonces, pero desde esta perspectiva de un Jesús amoroso, de un Jesús tierno, de un Jesús cariñoso, que de pronto le diga perro y a una mujer, o sea, para nosotros sí es así como, su qué Sí, porque lo feo, ¿por qué estamos les dijo tan mirando dos feo? mil años después, en una cultura Ajá, completamente claro, distinta, porque para ellos no sí. es que no haya sido menos ofensivo, pero sí era tal vez más normal Ujú, dentro del vocabulario de las ujú. conversaciones, porque ellos sí, los judíos eran bien radicales, Sí, ellos eran, sí, sí, eran los hijos de Dios. Entonces, sí, sí, no es que no haya sido tal vez menos duro en su momento, pero sí era frecuente de escuchar. sí, o Sí sea, era no era frecuente. una Y la Biblia frase lo tan suaviza porque dice los perrillos. escandalosa, sí, sí, no era una frase, o sea, sí es una frase dura, pero no era una frase tan escandalosa como nos suena ahora, Sí, ¿no? Para nosotros ahora sí es así como de, le dijo perro, o sí. sea, sí, pero no es tan así, porque era una expresión frecuente, porque, y esa es la parte también que a nosotros de repente no nos hace clic, ella no era hebrea, ella no era judía. Pero entonces, precisamente, eso es lo que marca la gran diferencia en el trato que Jesús tiene con ella, Sí. porque Igual hay ella un no detalle es judía. que no me acuerdo el nombre de la autora que lo plantea y dice, yo creo que Jesús también, no me acuerdo si era Elsa, yo creo que Jesús también está probando, probando qué, la respuesta de ella. ¿Qué iba a Mm, decir ella ante esta frase que es como, ya, pero yo vengo, ¿no es cierto? Deja que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y el echarlo pan. a los perrillos.
Yo creo que, como dice la autora, estaba pensando en la reacción. ¿Qué reacción Sí. tendría esta mujer ante esta Ujú. respuesta? Y ella, y ahí lo dice, estoy en Marcos, el texto del Mm, versículo 28, dice, y respondió ella y le dijo, sí, Señor, ella ya, reconoce, sí, sí. Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y Jesús, y ahí está el punto clave, por lo menos lo que relata Sí, Marcos, porque el 29 dice, Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio, ¿no es cierto?, ha salido ya se de fue. tu hija. Entonces, yo creo que el trasfondo tiene que ver con eso. Puede ser, como dice la autora, una invitación a ver la reacción de esta mujer, si es que se ofendía, si es que se enojaba, o aún así decía, no me importa, así como, No dime me lo que importa. quieras, no me Sí, no importa, me importa. Sí, sí, no me dime voy a lo que enojar, quieras. con todos mis problemas, lo último que me importaría es que me trates de perrilla, Es porque en que me realidad lo digas único que me importa perrito. es tener un poquito Poquito. de tu gracia para curar a mí. Sí. Y además eso, porque ni siquiera es para mí, Sí. es por mi hija, es para ella. Y yo creo que también eso es clave. Yo creo que también eso es clave en el hecho de que Jesús diga, sí, está bien, porque ni siquiera está pidiendo algo para ella. Ella está poniendo primero a su hija, todo lo que está haciendo ella, el enfrentar las malas miradas, las malas caras, los malos gestos, el que la juzguen, el que No le me digan, importa. ay, esta vieja loca, no me importa. El que le contesta feo a Jesús, no me importa, no me importa. Yo sé quién eres, yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que quién eres, sé que puedes, por favor, por mi hija, te lo pido. Y esa es la Y creo que frase, por eso Jesús lo porque hace. ella dice, sí, sí, Señor, pero hasta ¿Sí? las migajas, y ahí donde uno ve el nivel de fe, porque ella dice, hasta las migajas a mí me sirven. O sea, yo confío que con solo las migajas que me des, mi hija va a sanar. Y ahí imagino a Jesús así como, porque de repente pienso, insisto, esto es elucubración nuestra, mía. Y pienso, claro, que las personas a quien originalmente él venía, a quien traía su mensaje, ¿no es cierto? Muchas veces no llegaron a ese nivel de convencimiento en muchos de los No. casos. Y de hecho el subtítulo de mi Biblia, ustedes saben que los subtítulos no venían en la Biblia original, pero el No, esos se subtítulo, los pusieron después. eso viene después. Pero por ejemplo el subtítulo de mi Biblia dice La fe de la mujer cananea en la versión de Mateo. Ok. Entonces ahí es donde ¿qué es lo que se destaca de la historia? Ese nivel de fe. Porque las palabras que para mí son clave es cuando ella le responde, que le dice, sí, señor, es como, pero aunque sean esas migajitas así, yo confío tanto en el poder que tú tienes que aunque sea una palabra, un gesto, va a ser suficiente para que ese demonio, para que ese espíritu se vaya. Sí, Y ahí es donde él dice, aquí en la versión de Mateo, es más bonita en ese sentido porque la versión de Mateo, sí, que es la posterior versión a de la de Marcos. Marcos, dice, entonces respondiendo Jesús en Mateo 15:28, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y esas son las mismas palabras que, como decíamos, vemos en la samaritana. No es judía tampoco, bastó un Tampoco. cruce de palabras para que diga, ya, este es el Mesías, este es el que había de venir. Fue. Y aquí lo mismo, la mujer sirofenicia repite la misma escena. ¿Y qué es la fe que Jesús esperaba encontrar? Y es que y es como el tema del grano de mostaza, y es que con solo un Ah, poquitito de fe, que era lo que Jesús buscaba, si tan solo hubiese sí, sido un poquitito, sería suficiente. Y para él fue suficiente. Y de hecho, claro. Elsa lo que dice, de este libro hablo yo, hermana, siempre, que es, amamos, que es Por en las favor, si lo pueden mujeres en el conseguir, movimiento por de favor, Jesús, Elsa porque, Tames. oh, sí, espérenme, porque también, para que vean que sí es Sí, amamos en plural. Ahí aquí está, ahí amamos a Elsa. está. Pero porque ella toca algo clave en su descripción. Ella narra esta misma historia aquí, comenta esta historia en la voz de Lidia. Lidia está contando las historias del movimiento de Jesús. Y ella dice que
esta mujer hace algo tremendo, que es cambiar a Jesús de idea, porque Jesús con la respuesta le estaba diciendo, sí, es que yo vengo a las ovejas de mi pueblo. O sea, en otras palabras le está Sí. diciendo, no, 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 porque yo vaya, vengo a las de ovejas de mi entrada ni pueblo. siquiera le contesta. Cuando ella le pega de gritos, ni siquiera la contesta, ni siquiera la voltea a ver. Hasta que ella lo alcanza y se postra a sus pies, es que le habla. Pero Jesús ni siquiera la vaya, como decimos en México, ni siquiera la pelaba, o sea, ni siquiera le hizo caso Pero en un cuando primer se para momento. y pero que también había que ser valiente, imagínate, delante de toda la gente, llegar y ¿Eh? pararse frente a este hombre y decirle y hablarle, Ujú. cuando, hermana, en la época las mujeres no hablaban públicamente a ningún hombre, era muy feo, muy mal visto que Muy una mal mujer en la visto. calle Ajá. le hablara a un hombre que no era su esposo, no es como nosotros hoy, en Ajá. que tú le hablas a Era. cualquier persona, no, era Y muy por eso feo. la reacción de los apóstoles, si Sí. despídela, dile que se vaya, porque qué vergüenza, porque una mujer que está haciendo eso hacia el nivel social, evidentemente es una desvergonzada. Es una mujer de mala nota que no le importa hablarle a un hombre en público. Entonces, ¡ay, qué horror! Buenas costumbres. Ajá. Sí, qué Entonces, horror. claro, y ahí es donde nosotros vemos que Jesús, como decía, le dice sutilmente, bueno, semi sutilmente, porque le dice, yo vengo a las ovejas de mi pueblo, y Sí, después le dice a las ovejas, bueno, Mateo lo toma, dice, yo no soy yo enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después dice que ella se vino, se postró, el diálogo de Mateo es más largo, dice, se ajá, mostró y dice, Señor, socórreme. Y respondiendo él, le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Entonces ahí vamos con esta historia de que él viene con un objetivo. Él dice, no, es que yo vengo a las ovejas de mi pueblo y se pone esta mujer entre medio, se le cruza en el camino, se le tira a los pies, le ruega por su socorro. Él responde con esta frase que, como decíamos, hoy es un poco dura. Y aún así ella dice, aún las migajas me sirven así, ni siquiera me importa cómo me traten, no, me aguanto lo que diríamos tal vez ahora, me aguanto la ajá, humillación, no me importa, a mí me importa no me que importa. tú sanes a mi hija, socórreme, le dice. Y ahí es Sí. donde nosotros vemos que lo que a él le impacta, y como decíamos, dice Elsa, le hace cambiar de idea, Cambiar de idea, es sí. la fe, el nivel de fe de ella postrarse delante y que no le importe lo que le diga, que no le importe la vergüenza, porque solo le importa la sanidad de su hija, pero para ella solo es suficiente que él lo diga, lo piense. Sí, Es como tú, sí, sí. no sé, haz sonar los dedos, haz lo que quieras, pero Lo que sánala. quieras, pero yo sé que la sana, sí. Y sí vemos cómo, a pesar, vaya, de esto, ¿no? De que Jesús le explica, que Jesús le declara que su misión principal es su pueblo, que él ha ido a los judíos, vemos cómo, a pesar de esto, sin contradecirse de ninguna manera, Jesús siempre, y Dios a lo largo de la escritura, Dios siempre ha respondido a la fe. Cuando una persona viene a Dios en fe, Dios responde, aunque no sea judío. Y ya el más grande ejemplo pues, somos nosotros, ¿no? O sea, obvio. Pero en la escritura, cada vez que alguien que no era judío venía en fe a Dios, Dios no lo echaba fuera. Dios no le decía, no, con la pena, pero como no eres judío, úscala. No, Dios Y siempre eso respondió. hoy también ya lo vamos trayendo hoy día y es que las personas somos muy dadas a las barreras, Sí, muy dadas a la discriminación, muy dadas a que, ah, es que como no piensas como yo, es que como no soy como yo, fuera. Y el llamado que Jesús va haciendo y por qué de tantas cosas que hizo Jesús, como dice Juan, de tantas cosas que Jesús hizo que no habrían escritos en el mundo, como eh, para escribir, para que todo eso quedara, quedaron estas historias y estas historias no sí, solamente nos muestran un hermoso milagro, nos muestran una fe de una mujer, sino que nos muestran a un Jesús que no hace distinciones, que solamente se preocupa en la fe de esta sí, persona, no ve más otra barrera. La vio al principio, solo que la fe de ella sí, tira al suelo esta barrera y la admira y lo reconoce, le dice, oh mujer, qué grande es tu fe. Y ese es el punto clave ya trayendo esta historia para hoy día, ya vamos cerrando nuestro capítulo, y que tiene que ver con eh, que nosotros hoy muchas veces nos quedamos solo con lo lindo del milagro y qué tremenda la fe,
pero no Ujú, con el trasfondo que nos va mostrando también la historia, y es que esta mujer le hace clic a Jesús. Lo deja en un dilema sí, bastante importante como para el punto de hacerle cambiar de opinión. Y ahí sí, es ahí donde nos damos cuenta que no solo el mensaje de la fe de la mujer es clave, sino también hoy día que nosotros no seamos objeto de esa misma exclusión, porque lo que logra rescatar Jesús de la mujer es la fe. sí, Y una así fe es. que traspasa el género, que traspasa tu nacionalidad, que traspasa tu país, que traspasa tu clase social. Es decir, que la fe es más importante que todo lo otro. Todo, todo. Eso traemos hoy. Así es. Así es, hermanas, por favor, nunca, nunca permitan que nadie les intente separar de Dios. Nunca, nunca permitan que nadie les diga que no pueden acercarse a Dios por X, Y, Z. No, o sea, no, porque para Dios no existe ninguna barrera. Dios lo único que quiere es un corazón dispuesto. Lo único que quiere es fe. Nada más. A Dios no le importa nada. Nada, nada, nada más. Entonces no permitamos que nadie nos quiera venir a imponer barreras que Dios no ha puesto. Entonces, adelante, por favor, seamos como la Sirofenicia. Insisto. Insistamos y hagamos cambiar de opinión. A los que se oponen de repente, hagámoslos cambiar de opinión. Sabemos que Dios nos escucha. Muy Bueno, bien, pues querida. muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Ya saben, déjenos por favor sus comentarios, si habían visto esta historia desde esta óptica o nada más la habían visto así como, ay, pues sí, otro milagro bonito de Jesús, sino si habían visto todo lo que está detrás de esta historia, platíquenos. Y ya saben, por favor, suscríbanse, píquenle a la campanita para que les avise cuando hay video nuevo. Y también, por favor, síganos en redes sociales. En la cajita de información están las redes sociales de Fundación Débora, las redes sociales de la esposa del pastor. Síganos, por favor. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Threads, las dos. Ya vamos a llegar a Entonces, TikTok. Ya vamos a llegar. ahí vamos, estamos, aguántenos tantito, vamos para allá. 2026, TikTok para allá. Vamos para allá. Cuídense muchísimo y nos despedimos. Yo soy Alma Celina Jessica Jerez, y esto fue Las Déboras. estudia. Nos vemos. Adiós. Adiós.